Bueno, la idea de este trabajo otra vez ha sido un trabajo conjunto. Está el IDRD, la ciudad de Bogotá, el DANE, y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá también hemos logrado este gran esfuerzo que, repito, es algo pionero no solo para el país, sino dentro de la región. Es la única ciudad latinoamericana que tiene la medición de esta cuenta satélite del deporte, y por eso pues es muy importante que hablemos rápidamente, no me voy a detener mucho ahí, sobre qué es y en qué consiste, para luego sí pasar a los resultados y poder explicarles así por qué estamos haciendo esto y por qué es tan importante. Primero, ¿qué es una cuenta satélite? Entonces, las cuentas nacionales son esa gran medición que tenemos macroeconómica con la cual le seguimos el pulso a la economía. Ustedes lo han visto seguramente en las noticias, cada vez que yo doy las ruedas de prensa del famoso PIB, eso nos está midiendo cuánto está creciendo la economía. Allí lo que estamos haciendo es una gran contabilidad nacional. Eso es lo que significa el PIB, o eso es lo que significan las cuentas nacionales. Estas son metodologías que se inventaron ya hace más de 100 años, o veamos, más bien, vamos para 100 años de tener el consolidado de la primera medición de cuentas nacionales, y pues era como funcionaba esa gran contabilidad económica básica que ha venido avanzando en el tiempo. Y uno de esos avances es, bueno, la economía ya no es como la de hace 100 ni como la de hace 50 años. Ahora tenemos que estar viendo muchas otras cosas que antes no importaban en esa gran contabilidad de la economía que teníamos, y por eso surgen estos conceptos como son las cuentas satélites. En el caso colombiano, nosotros tenemos la base metodológica y conceptual que sigue los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008, o por sus siglas SCN 2008. Recordemos que el DANE acoge todos los lineamientos y buenas prácticas internacionales, y por eso esta partecita de acá es muy importante. Nosotros, esto no es una invención criolla, no es algo que el DANE se inventó para medirlo, sino que esto sigue precisamente esa forma de medición que se ha inventado y que se ha implementado en el mundo ya hace mucho tiempo. ¿Para qué se usan estas cifras? Son muy importantes no solo para los economistas, en general todas las personas que quieren hacer inversiones, para todo el sector privado también es fundamental, para entender cómo va el movimiento de la economía, poder conocer otros factores asociados, productividad y demás, podemos utilizar esta información. Entonces, no solamente es útil para los economistas o para los académicos que son estudiosos de estos temas, sino en realidad tiene implicaciones sobre los tomadores de decisiones de política pública y sobre los agentes privados también. Entonces, con esto podemos hacernos preguntas como esta y resolverlas. ¿Qué se produce en el país? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cómo se destina el ingreso? ¿Qué y cuánto se consume y cuánto se ahorra? Entre muchas otras preguntas. Entonces, por eso son centrales las cuentas nacionales, y muchos de los sistemas de información y estadística arrancan precisamente con esta medida. Y ahora sí volvemos al tema de las cuentas satélite. Entonces, una vez tenemos estas grandes cuentas nacionales y cómo va evolucionando la sociedad, empezamos a pensarnos, hay cosas que en esta gran contabilidad económica que nos inventamos ya hace muchas décadas no se está midiendo, pero que creemos, o nuestra intuición es que esto tiene que estar pesando algo, esto tiene que estar diciendo algo. Creo que pues en este siglo, y ahora que estamos viendo estos racionamientos de agua y estamos viendo los efectos del cambio climático, pues los temas ambientales empezaron a resonar en las cabezas de muchas personas desde los 90, ¿no? Estos activos que son ambientales, que no tienen un mercado y pues por eso no los medimos en cuentas, deberíamos estarlos midiendo, podríamos hacer una valoración de ellos. E igual sucede con muchas otras cosas. Una de esas otras cosas es el deporte. Esto no está incluido dentro de la economía cuando se inventaron las cuentas nacionales, no era algo que estuviera en las cabezas de los economistas que diseñaron esto, porque no lo veían como una actividad económica, y probablemente no era una actividad económica hace 80 años. Pero a medida que fue avanzando la sociedad, a medida que fueron avanzando las economías, pues empezamos a notar que sí son importantes y que vale la pena medirlas. Como no estaban diseñada la construcción de la información de la producción de deportes, pues no podíamos hacerlo directamente en ese PIB, en esas cuentas macroeconómicas, y por eso surgen estos conceptos. Son las cuentas satélites, son una extensión del sistema de cuentas nacionales, comparten todas sus definiciones, sus conceptos, sus clasificaciones, las mismas estandarizaciones,
pero nos permite ampliar para una temática particular. Entonces hay algunas, por ejemplo, ambientales, hay otras, por ejemplo, todo el tema de trabajo doméstico no remunerado, y otra es precisamente esta, que es muy importante, que es la del deporte. Entonces son muy importantes, también siguen lineamientos, buenas prácticas, estándares internacionales, pero de nuevo pues cada país, cada sociedad, de acuerdo a su capacidad técnica de producir la información, va escogiendo cuáles, pues de acuerdo a cuál también va pesando, ¿no? Digamos, hay países, pensemos en cualquier isla del Caribe donde el turismo es fundamental, si no es que es la mitad o más de su producción económica, entonces tener una cuenta de turismo se volvió algo fundamental para ellos, y por eso es que nosotros lo vamos generando. Entonces surgen para ampliar precisamente esa capacidad analítica que es limitada en la contabilidad nacional, dado cómo fueron creadas ellas, pero que sí corresponden a un interés social y económico de la sociedad que la quiere medir. Es de la iniciativa de interés de los usuarios de la información de cuentas nacionales, y su construcción metodológica depende de la disponibilidad de información estadística. Entonces tienen que darse las dos cosas. La necesidad realmente empezar a notarse que esto deberíamos estarlo midiendo, ¿por qué no lo tenemos todavía? Necesitamos visibilizar estas cuentas, pero que haya sobre todo la disponibilidad de la información. Cuando estas dos cosas coinciden, pues las podemos hacer. Una vez más, y recalco de nuevo esto, nosotros seguimos las recomendaciones internacionales, SHA y el SCAE, de las clasificaciones internacionales. Entonces, para estos casos, de nuevo, no es algo que sea totalmente inventado por nosotros, sino que sigue todas estas buenas prácticas y la tradición de la producción de las cuentas macro. Tenemos entonces para el país unas cuentas que ya son específicas, usualmente son vinculadas a campos determinados como educación, turismo, gastos de protección del medio ambiente, y pueden considerarse como una extensión de las cuentas de un sector clave. Para el país ya tenemos estas: la cuenta satélite TIC, la cuenta de satélite del turismo, de economía cultural y creativa, tanto a nivel nacional como a nivel Bogotá, de la agroindustria, que mide exactamente estos sectores: conjunto, caña de azúcar, ganado, porcino, avícola, arroz, palma de aceite, maíz, sorgo y soya; la cuenta satélite de salud, la cuenta satélite de minería, la que estamos presentando hoy, la cuenta satélite del deporte de Bogotá. Y en diseño, y aquí esto es algo muy importante, ya hemos adelantado un trabajo y un esfuerzo importantísimo también con el Ministerio del Deporte para proveer la cuenta satélite del deporte a nivel nacional. Este esfuerzo también que hemos hecho con el IRD, que hemos hecho con la Alcaldía de Bogotá y desde el DANE, va a ser la base para poder avanzar en esto. La gran noticia que tenemos hoy es que ya estamos muy adelantados en ese convenio con el Ministerio del Deporte, ya tenemos el diseño de la cuenta satélite también ya establecido, y pues muy pronto estaremos presentando los resultados, esperamos. En diseño también tenemos la cuenta satélite del sector marítimo y de las instituciones sin fines de lucro. Entonces, como ustedes se dan cuenta, nada de esto está incluido en el PIB original o en la medición original, y por eso empiezan a crecer. Hoy en día, pues digamos en el punto en el que estamos parados, pues para cualquiera de nosotros es obvio que deberíamos estar midiendo turismo, pero esto no era así hace unos años, hace unas décadas, ¿no? Entonces son sectores que comienzan a cobrar una relevancia y que tenemos la información para ellas para poder producirlo. Bien. Rápidamente, entonces, contarles cómo las hacemos. El objetivo de esta cuenta es tener una medición anual del valor agregado de las actividades económicas relacionadas con el deporte para la ciudad de Bogotá, en un marco analítico extendido del sistema de cuentas nacionales, bajo los lineamientos del modelo genérico de proceso estadístico, GSBP por sus siglas en inglés, que es como el DANE hace su producción estadística. Busca calcular las cuentas de producción y generación de ingresos en las actividades económicas características para el sector deporte de Bogotá, calcula el valor agregado del sector deporte para Bogotá y mide el aporte del valor agregado del sector deporte de Bogotá en el agregado de la ciudad, todo el valor agregado que produce la ciudad de Bogotá. Recordemos, la ciudad de Bogotá tiene el mayor peso entre todo el valor agregado nacional.
Esta cuenta satélite del deporte, entonces, nos va a relacionar estas 4 grandes áreas que ustedes ven acá. Así es como las estamos construyendo, así se las voy a presentar para que sea mucho más fácil de entender. Tenemos actividades de comercio, todas relacionadas con el deporte, actividades de servicio, actividades de construcción, que se relacionan mucho con infraestructura, el sitio donde estamos hoy, por ejemplo, y actividades manufactureras. Entonces, estas son las 4 grandes componentes que me permiten construir esta cuenta final, que es la cuenta satélite del deporte. Tenemos una clasificación estadística, que es la categoría donde se encuentran vinculadas las actividades económicas directamente relacionadas con el deporte, la gestión de instalaciones deportivas, actividades de clubes deportivos y otras actividades deportivas. Entonces, todo esto es la clasificación estadística que me permite a mí armar esta cajita llamada cuenta satélite del deporte. Luego, la clasificación estricta son categorías donde se encuentran vinculadas las actividades económicas que tienen como propósito producir todo tipo de bienes necesarios para realizar la práctica deportiva. Entonces, esta es desde la producción, los que se dedican exclusivamente para hacer esas prácticas deportivas. Entonces, son todos los bienes tipo balones de fútbol que están hechos únicamente para esto. Y la clasificación ampliada son las categorías donde se encuentran vinculadas las actividades económicas que producen bienes y servicios que tienen una relación indirecta con el deporte, pero que no son necesarios para hacer deporte. Las apuestas en línea de los resultados del deporte, por ejemplo, ¿no? Son unas de ellas. Entonces, si no existe la actividad deportiva, pues no existiría la apuesta. Está completamente conexa, pero no es en realidad algo que se hace directamente. Entonces, las fuentes de información que utilizamos 2 fuentes DANE y otra de registros administrativos. Del DANE nosotros recogemos información que tiene todas estas clasificaciones ya muy detalladas que les acabo de mencionar en la encuesta anual manufacturera, la encuesta anual de comercio y la encuesta anual de servicios. Luego combinamos esa información con las mismas encuestas, pero a nivel mensual. La encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial, que es la que nos permite ver lo que hacemos en Bogotá, la encuesta mensual de comercio y la encuesta mensual de servicios. Y luego tenemos esta otra información que es fundamental para la producción y de nuevo pues allí tener la posibilidad como DANE de ser el ente rector estadístico nacional para poder jalonar esa información y contar también con la participación de todas estas entidades que nos den su información para poder tener estos productos. La DIAN nos da las declaraciones de renta de personas naturales y jurídicas para tener ahí otras clasificaciones de estas medidas del deporte, la Secretaría Distrital de Hacienda con los impuestos de industria y comercio, la Superintendencia de Sociedades a través de sus estados financieros y la Contaduría General de la Nación también con sus estados financieros. Ahora sí, pasamos ya a las cifras. Esta es la cuenta de producción y generación del ingreso de todas las actividades económicas deportivas relacionadas con la industria manufacturera. Estos son valores a precios corrientes en millones de pesos. Es una cuenta que es nueva y que podemos extender hasta el año 2018, extender quiero decir hacia atrás, y que estamos hoy presentando las cifras ya para el año finalizado 2023. De nuevo recalco que estamos dando los precios a niveles corrientes, lo recalco porque sabemos que después de la pandemia hemos tenido unos niveles altos de inflación, que el país ya se había desacostumbrado a tenerlos, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. La producción, y aquí tenemos las cifras en millones de pesos, entonces este es 1.243.710 millones de pesos. Entonces esto en realidad es 1 billón, esa producción es bastante dinero. El consumo intermedio 776.748 y el valor agregado 466.962 es este valor agregado el que podemos asociar a la producción exacta de lo que tenemos aquí para la cuenta satélite del deporte.
Aquí podemos ver entonces la diferenciación precisamente de estas tres cosas en la cuenta de producción, consumo intermedio y valor agregado. Podemos ver la evolución desde 2018 hasta el 2022, la caída clarísima durante los confinamientos en la pandemia de 2020, donde vemos aquí esa gran caída, sucedió en muchos sectores, pero recordemos que el deportivo fue uno de aquellos que estuvo más golpeados durante la pandemia, y luego la recuperación, que en el caso del deporte pues fue un poco más lenta, y ya estamos reportando en este año de nuevo 1.243.710 millones, que ya nos va a llevar a unos niveles ya de recuperación. Lo mismo podemos ver en la tendencia de consumo intermedio, y en valor agregado lo podemos ver de la misma manera. Aquí vemos muy fácilmente pues esa caída durante la pandemia. Tenemos 318.151, baja 182.471, o sea, realmente fue un sector golpeado durante la pandemia, vuelve y se recupera rápidamente en el 21, y ya en el 23 estamos reportando estos niveles de 466.962. La cuenta de generación del ingreso pues nos da la remuneración a asalariados, esto pues es lo que está mano de obra asociada con todo este tema, los ingresos que recibe esa mano de obra. También vemos allí esa recuperación, alcanza 198.399 para el 2023. Otros impuestos sobre la producción, entonces también es muy importante resaltar cualquier actividad económica que empieza a ser parte del sector formal, pues empieza a generar también estos aportes, 16.719, y el excedente bruto de explotación o el ingreso mixto bruto alcanza 251.844. Cuando ya lo ponemos en términos proporcionales, esto es muy importante, de nuevo como estamos hablando en valores de precios corrientes y millones de pesos, pues ya podemos ver la participación. La mayor participación está en fabricación de productos textiles, confecciones de prendas de vestir. Entonces, de nuevo, por eso es tan importante tener las cifras. Y antes de mostrarles yo a ustedes esto, le hubiera preguntado a cada uno de ustedes, ¿dónde cree que está la mayor participación? Cualquiera me habría dado su percepción, lo que cree, una medida subjetiva de dónde debería estar. Cuando ya lo vemos en las cifras, pues lo vemos acá y vemos que no es una participación menor. 71.1%, o sea, la gran mayoría está concentrada en esta actividad económica de fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir, que además resulta ser un sector que es muy importante en la utilización de mano de obra también. Le sigue la elaboración de bebidas, esas son las bebidas que son precisamente bebidas no alcohólicas en la producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas relacionadas con el deporte. Entonces son todas estas bebidas que nos venden para la actividad deportiva, para hacer actividades deportivas, y también estas suman 15.3%. Es decir, entre estas dos actividades ya alcanzamos más del 86% de la producción en esta cuenta satélite del deporte. Entonces son estas dos las que básicamente son las campeonas y se están llevando en las actividades económicas la mayor parte de este precio. Ya las demás, y solamente pues para que ustedes lo tengan en su cabeza, otras industrias manufactureras 6.8%, fabricación de productos de caucho y de plástico. De nuevo ustedes pueden ver aquí todas las notas y todas hacen referencia precisamente a esas definiciones de las que hablábamos hace un momento. Todas son relacionadas exclusivamente con el deporte, pero solo para aclararlo. Fabricación de productos de caucho y de plástico 3.5%, productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 2.4%, curtido y recurtido de cueros, fabricación de calzado, de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, fabricación de artículos de talabartería, guarnicería, adobo y teñido de pieles 0.6%, y la fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0.3%. Entonces esto pues ya nos da un panorama muy claro del que tiene mayor peso entre la actividad económica, y son esos textiles los que se llevan ese resultado principal, seguido de las bebidas que van para el deporte. Bien, siguiendo con los resultados, cuando vemos en esta cuenta de producción y generación del ingreso, de nuevo precios corrientes, millones de pesos, tenemos entonces que la producción aquí en este caso alcanzó 97.596, consumo intermedio 65.912, 9 millones de pesos, y el valor agregado 31.684. Entonces, si nos referimos acá, ustedes van a ver básicamente la misma tendencia que les acabo de informar. Lo mismo sucede en este caso. Durante la pandemia tenemos una caída muy fuerte. Aquí, si ustedes se fijan,
El 2021 fue aún más golpeado para este sector, de estas 4 cositas que les decía a ustedes. Se recupera en el 2022 y el 2023 vuelve a niveles de 31.684. Esto es lo que tenemos nosotros entonces en todas las actividades relacionadas con la construcción deportiva. Esto es infraestructura física, básicamente, ¿no? Lo que estamos midiendo acá. Y aquí lo que estamos viendo pues son esos movimientos que hay en las inversiones de infraestructura deportiva para el país. Aquí tenemos las actividades relacionadas con el comercio. Dentro de las actividades relacionadas con el comercio, la producción alcanzó 2.282.089, el consumo intermedio 1.078.187 y el valor agregado 1.203.901, de nuevo millones de pesos. El comercio pues es algo que, si ustedes se fijan acá, no fue tan golpeado durante la pandemia. Aquí sí vemos que hubo un descanso. ¿Qué pasó? Que en la pandemia no dejamos de hacer deporte y empezamos a consumir cosas para hacer en casa. Entonces empezamos a comprar un lazo para saltar en la casa, algunos juegos de mesa también, ajedrez, otro tipo de actividades. Entonces el consumo no se vio tan afectado durante la pandemia, se vio afectado sin duda alguna, pero no fue tan afectado como lo hemos visto para estos otros componentes de esta cuenta satélite. Alcanza en 2023 este valor agregado, 1.203.901. La remuneración a los asalariados alcanza 628.197. Allí tenemos también en el comercio, es una de estas partes que también consume mucha mano de obra para poder funcionar. Y finalmente, las actividades relacionadas con los servicios nos dan una producción de 6.378.271, este es el nivel más alto de estas 4 cosas que estamos midiendo. Consumo intermedio 4.012.782 y valor agregado 2.365.490. Una vez más, si ustedes también revisan esta serie de tiempo del valor agregado, aquí vemos una caída que tampoco es tan drástica como la que vimos, por ejemplo, en la industria, y una recuperación rápida para 2021. 2022 ya son niveles por encima de los 2 millones y de nuevo en este 2023 estamos reportando 2 millones de millones, 2.365.490. Aquí la remuneración a los asalariados también alcanza ya 1.192.588. Entonces esta es la cuenta que tiene mayores valores, mayores cifras a través del valor agregado también, e incluso para la remuneración a los asalariados. Entonces, cuando pensamos en la participación porcentual del valor agregado para estas actividades deportivas relacionadas con los servicios, que es esta última que les acabo de presentar, pues podemos ver también cuáles son las que tienen mayor peso. Actividades deportivas y recreativas de esparcimiento es la que tiene la mayor participación, 37.9%. En esas actividades tenemos las actividades 9311, entonces tienen unos códigos: gestión de instalaciones deportivas, actividades de clubes deportivos, otras actividades deportivas, actividades de parques de atracciones y parques temáticos, otras actividades recreativas y de esparcimiento. Esas son todas las que están acá. Entonces aquí podemos ver que a los bogotanos, sin duda alguna, todas estas actividades que les acabo de mencionar son las actividades más importantes, 37.9 es lo que están aportando. Administración pública y defensa es la que le sigue, 28.2%. La mayoría de estas actividades pues son actividades ejecutivas de la administración pública relacionadas con el deporte. Entonces pues allí vemos este esfuerzo de proveer servicios que también viene como un servicio público. En tercer lugar, las actividades de juegos de azar y de apuestas, 26.3%, pesa casi tanto como lo pesa la administración pública, y esto también es algo que fue un gusto que aprovechamos o que empezamos a desarrollar y que se terminó de impulsar en la pandemia. Entonces, antes de estos juegos de azar, casi todos se hacían en sitios físicos. Hoy en día tenemos el acceso a ellos también de manera virtual, o lo hacemos de manera digital, lo hacemos desde nuestros dispositivos móviles, es muy fácil acceder a ellos, y fue algo que aprendimos a utilizar más durante la pandemia, y en este momento pues ya tiene una participación de 26.3%. Todas las demás, como ustedes ven, ya tienen una participación inferior al 5%.
Educación, de nuevo aquí están todas las notas, todas son relacionadas con temas deportivos. Entonces, educación 4.5, actividades de programación, transmisión y o difusión 1.1%, actividades de alquiler y arrendamiento 0.9%, de atención de la salud humana 0.5% y actividades de asociaciones 0.5% también. Entonces, una vez más, creo que todos tenemos un imaginario en nuestras cabezas dependiendo de lo que nosotros trabajemos o cómo hemos estado involucrados con el deporte, y cuando ya vemos las cifras, pues ya podemos tener esta medida objetiva que nos viene a decir sí o no, qué tan equivocados o lejanos estábamos. Bien, entonces ya sumando esos 4 componentes, ya podemos tener el valor total de las actividades económicas deportivas. La producción alcanza entonces 10 millones de millones, el consumo intermedio casi 6 millones de millones y el valor agregado algo más de estos 4 millones de millones, exactamente 4.068.037, que es un valor agregado que es importante. De nuevo, aquí vemos todas las cifras de producción, consumo intermedio y valor agregado. Y cuando revisamos lo que sucede en este valor agregado, pues aquí sí ya en este gran total vemos una disminución justo para el año de la pandemia en 2020, su recuperación en 2021 que lo deja en niveles muy cercanos a los de la prepandemia. Para 2022 ya alcanza 3.664.359 y en 2023 pues ya supera los 4 billones. La remuneración a los asalariados de la misma manera, vemos que tiene una tendencia creciente, una reducción durante el 2021, de nuevo asociado a la pandemia, y ya para este año supera los 2 billones. Entonces esto es algo también, una cifra muy importante. La remuneración a los asalariados pues tiene unos niveles que son importantes dentro de toda esta cuenta. Y aquí ya están las 4 cajitas que me componen toda esta cuenta satélite del deporte y ya podemos ver cuánto pesa cada una de ellos. Servicios pesa más de la mitad. Servicios 58.1%. Es la última que les presenté, que es la que tiene el valor más grande, que dentro del valor agregado acumula estos 2.365.490, pesa 58.1%. Entonces los servicios es lo que más está aportando en esta generación de la cuenta satélite del deporte. Le sigue el comercio, su valor agregado 1.203.901 y su participación cerca de un tercio, 29.6%. La industria manufacturera, 466.962 millones, aporta 11.5%, y la construcción es la que menos aporta, 31.684 millones, que aporta menos del 1%, 0.8%. Entonces, una vez más, cuando nosotros tenemos nuestras ideas subjetivas de qué será lo que está aportando finalmente más dentro de esto, ya vemos las cifras, nos damos cuenta claramente que muy parecido a lo que sucede con muchas otras áreas de la economía del país, es el sector servicios el que está liderando. Entonces tenemos claramente allí pues ese peso muy importante del sector servicios. Y si revisamos esta participación porcentual del valor agregado en las actividades económicas deportivas dentro del valor agregado de Bogotá, es decir, cuánto pesa el deporte en la actividad económica total de la ciudad, pues vemos que está algo por encima del 1%. 2018, 1.17, el máximo en 2019, 1.23, durante el año de la pandemia, 0.82, comienza su recuperación 1.08, 2022 1.16, 2023 supera incluso lo que teníamos en 2018 y tenemos entonces en promedio que pesa 1.11%. Entonces ya encontramos para este 2023 unos niveles que están incluso un poquito por encima de lo que reportábamos en 2018. Todavía no alcanzamos este nivel máximo que hemos reportado en 2019 de 1.23%, pero ya nos acercamos bastante. Entonces lo que estamos viendo, este es el peso de las actividades económicas deportivas dentro del total de la economía de la ciudad, que en promedio pesa 1.11%. Recordemos una vez más que el valor agregado de la ciudad de Bogotá es el más grande entre todos los entes territoriales en el país, entonces no estamos hablando de una economía que sea muy pequeña. Muchísimas gracias.